Gracias, Señor, también por este nuevo día, este fin de semana, después de todo lo que tú nos has dado, Señor, lo bueno y lo no bueno. Pero más importante es que tú has estado junto con nosotros. Gracias por guardar nuestra salida, nuestra entrada y la provisión diaria y ese renovar de fuerzas. Y en especial ese aumento en tu fe. Y esta noche quería tocar un tema que se estuvo viendo en los estudios bíblicos, ¿no? Se mencionaba mucho. Era lo que es el sufrimiento por parte de la población o algunos líderes que se tenían, ¿no? Entonces teníamos nosotros decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es que se sufre? Y también nosotros hemos pasado momentos de angustia, de desesperación y sufrimiento, o dolor por la pérdida de un ser querido, o por tener una, una crisis en nuestra salud. Pero recuerdo el año pasado que una persona hizo un comentario, ¿no? Cuando se dijo que el COVID había afectado a muchos líderes cristianos, a muchos pastores, y el comentario que hizo es que, pero ¿cómo? También a ellos les da. Exactamente, somos humanos y no es que tenemos por ser cristianos, no tenemos una coraza que nos limita de todas las cosas que pasan en el mundo. Y vemos esto que nos dice, ¿por qué sufre el justo? ¿No? Entonces tenemos, como dije hace un momento, tenemos una falsa idea, algunas personas tienen una falsa idea de que al convertirnos a Cristo, todos nuestros problemas se van a acabar, vamos a ser inmunes a cualquier enfermedad, no vamos a tener problemas económicos, no vamos a tener angustias financieras, etc. Estamos en el mundo. Y me acuerdo en el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones que el justo padecerá, mas en todas ellas lo librará el Señor. Y es así, es la fe que uno debe tener, ¿no? Estando en esas circunstancias, la fe, porque tenemos esta promesa, dice que en todas ellas lo librará el Señor. Y es así como muchas veces nosotros dentro de la crisis de salud hemos pasado, o dentro de las crisis familiares, y hemos puesto todas nuestras cargas en los pies del Señor. Y vemos cómo va diluyéndose y cómo va abriéndose caminos a la solución o a la sanidad. Y la oración de los justos también es escuchada por el Señor. Entonces, que el justo sufra no es solo normal, sino que es una anticipación. Porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. Mas confiad que yo he vencido al mundo. O sea, nos está asegurando el Señor, ¿no? Dice que el mundo tendrá aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Y vemos que en Isaías 43, 2, 5, que nos dice una cosa también, que cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas quemarán en ti.
Eso es lo que nos dice el Señor y tenemos que tenerlo presente como una promesa. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos olvidamos de las promesas que el Señor nos ha dado y estamos batallando dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro yo, cuando lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Él. Y poseernos o empoderarnos de esas promesas que Él nos ha dejado. Y nosotros vemos el sufrimiento muchas veces como algo negativo, trágico, ilógico. ¿Cómo puede ser posible? Indeseable. Muchas veces no lo deseamos, pero es así. Pero para Dios, en su inconmensurable sabiduría, ve el sufrimiento como un caudal de bendiciones y beneficios. Mientras nosotros vemos al sufrimiento, Dios lo ve en vida. Mientras nosotros vemos al sufrimiento solo como destrucción, Él está vislumbrando una nueva criatura. Cuando vemos nosotros el sufrimiento de dolor, Él contempla sanidad. O sufrimiento por una derrota, Él anticipa la oportunidad. O sufrimiento por ironías de paz, por su lado, una perfecta armonía. Entonces, tenemos que nosotros preguntarnos o preguntarle al Señor, Señor, no es cuestionarlo, sino decir, ¿por qué yo? Sino es decir, Señor, ¿qué propósito tú tienes con lo que está sucediendo en mi casa, en mi familia o en mí personalmente? Dice que Dios usa el sufrimiento. Nosotros tratamos de evitarlo o eludirlo, pero el Señor constantemente se vale de esta situación para ayudarnos y mantener de su voluntad dentro de él. Nosotros, los creyentes, debemos esperar que Dios use el sufrimiento en lugar de nosotros eludirlo. Deberíamos mejorar, tratar de vivir más con Él. Y es así, esa comunión diaria. Muchas veces dejamos nuestra comunión diaria, dejamos de perseverar en la palabra, dejamos de escudriñar la palabra, o si el Señor nos ha dado un mensaje o una profecía que tenemos que hacerla, no dejarla pasar. Porque muchas veces eso entorpece mucho nuestro crecimiento. Y esa relación íntima que nosotros podríamos tener con Dios Padre y Dios Hijo. Lo entendamos o no, Dios tiene un propósito para todo lo que Él hace. Y como dije anteriormente, no es cuestión de preguntar, decir, ¿por qué yo? Sino preguntarle a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que necesito hacer? Y este sufrimiento también nos revela el carácter. ¿Se acuerdan ustedes de los aguijones de Pablo? Él sufría. Y ese sufrimiento le enseñó que él era orgulloso,
y que era propenso a ensorbecerse, a creerse más, a hacer a inflarse el pecho. Pero ese aguijón hizo a un Pablo humilde y sencillo. Y no dejemos pasar a Job. Y esa es una gran muestra de lo que es el sufrimiento. Y Job, dentro de toda la situación que pasó, sacó a relucir su carácter, su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad y la madurez para afrontar esta situación. Es un ejemplo que nos da el Señor. Porque muchas veces cuando tenemos las vicisitudes, simplemente queremos alejarnos del Señor. Pero, como dice, con estas situaciones sale a relucir las cosas que tenemos que cambiar. O las cosas que dan mayor valor a nuestra fe, a nuestro seguimiento con Cristo. Y en este caso, Job, voy a repetirlo, el Señor sacó a relucir en medio de las circunstancias difíciles que él pasaba, su carácter, confrontación con la esposa, confrontación con los 3 amigos, que si eran amigos, mejor no tener enemigos, ¿no? La firmeza en las respuestas y la firmeza de su fe ante el Dios creador. Y esa su espiritualidad y la madurez para afrontarla. Por supuesto que es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay problemas, como decía la alabanza, ¿no? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Lo dice, pero mucho mejor es alabar cuando uno está pasando los problemas. No sé a cuántos nos ha pasado eso, que cuando hemos estado en las peores situaciones, hemos comenzado a alabar y hemos sentido esa paz interior y hemos sentido que las cosas se ven de otra manera. Porque como dicen las alabanzas, abren las puertas del cielo. Y eso es lo que honra al Señor, y el Señor te da esa paz y esa tranquilidad. Es fácil agradecer a Dios por las bendiciones, por la salud, la tranquilidad, pero la realidad saldrá cuando Dios permita algo que nos suceda. Quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. Muchas veces suceden, ¿no?, que personas que han tenido algunas acciones que el Señor le ha permitido hacerlas, ya comienzan ya no a caminar, sino a flotar. Entonces ahí vienen las situaciones de que el ser humano ya no comienza a ver a Dios, sino comienza a ver al mensajero de Dios. Y cuando ese mensajero de Dios comete un error o cae en el orgullo, en la insensatez, y por esas cosas cae más y más, entonces viene muchas veces esa situación
de aquel hermano que frecuentaba a ese líder, simplemente ve y dice, ya no quiero ser, ya no quiero seguir en la iglesia. Es que justamente lo que pasó es que el líder fue llevando todo al yo, no al Cristo, sino al yo. Y utilizó eso. Y cuando cae, simplemente muchos de los creyentes, pues tienen ese sufrimiento de decir, bueno, se quebró la imagen que yo tenía. Y es así lo que sucede. Hay que tener mucho cuidado con ese orgullo. Y dice, Dios reveló al apóstol Pablo que el propósito de su sufrimiento era mantenerlo humilde. Pues los humanos somos propensos a ensoberbecernos cuando Dios nos da o nos usa. Hay que cuidarnos del orgullo, hermanos, cuando somos bendecidos por Dios. Hemos visto muchos casos de sanidad o de que el Señor, gracias a los ruegos y a las oraciones, a la intercesión de los hermanos, logró conseguir algo. Y simplemente cuando está en ese lugar, el orgullo hace de que se aparte del quien le dio. Y vemos esto, ejemplos claros en la palabra. Solamente voy a dar dos. El caso de Salomón, el hombre más sabio que no va a haber otro en el mundo. Fue el hombre más rico en esos tiempos y por los tiempos. Pero se enorgulleció, comenzó a pensar de que por la riqueza y la sabiduría podía conquistar todo, como se manifestó en el estudio bíblico. Fue por la lujuria y esa lujuria trajo que tuvo que no cumplir el mandato de Dios de que no podía juntarse con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y es así como cayó él. Y el otro caso es de Sansón, el hombre más fuerte que hubo en esos tiempos y poderoso. Se envaneció y murió en oprobio y vergüenza. Eran unas bendiciones, eran hombres apartados para el Señor. Pero el Señor dio todo. Inicialmente, Salomón le dijo humildemente que quería solamente sabiduría. Pero el Señor le dio mucho más que sabiduría. Pero por sobre todo eso, lo dejó. Pero nosotros tenemos que ir viendo esta situación, que pese a las circunstancias, ser agradecidos a Dios por ese sufrimiento, que nos hace mantener humillados y dependientes de su misericordia.
como dice en el Salmo 103d, y que reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nuestro gran pastor. Nosotros somos una pequeña oveja. Muchas veces queremos llegar a ser pastor. El estar en esta situación nos motiva a acercarnos más a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento del apóstol Pablo lo llevó a buscar a Dios con insistencia. En 2 Corintios 12:8, 3 veces ha rogado a Dios que me lo quite en el hijo. Imagínense ustedes a Pablo clamando a Dios que le quite el hijo. Y ese sufrimiento provocó 3 periodos de intensa consagración. Fueron provocados por ese sufrimiento que él tenía. Gracias a ese sufrimiento se dan cuenta que una intensa consagración. Job conocía a Dios y le servía. A pesar por tan intenso sufrimiento, lo empujó a buscar a Dios aún más de una manera que fuera de lo que estaba acostumbrado. Él comenzó a buscar más a Dios, a respetarlo, a amar y a defenderlo. Y como resultado de todo esto, en Job, se profundizó más el conocimiento de Dios. Y mencionó que dijo, antes de oídos te conocí, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué tal cambio? Sí, había escuchado del Dios, sabía de Él, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Mis oídos te escuchan. Te siento muy cerca de mí. Porque estamos en eso, en esa relación, en esa humillación ante Él. Estamos aferrándonos a Él en esas circunstancias que Él lo tiene bajo control. Conversaba con una hermana que hace tiempo no habíamos estado conversando y manifestó que iba a ir a una reunión en la iglesia y ella había pasado por unas terapias intensas hace años y que los médicos le habían dicho que no pasaba de 6 meses. Y ella me dice, en fe yo vivo. Pero también tengo que tener mucho cuidado. Y el Señor siempre me advierte las cosas. Y hubo una situación de una invitación que tuvo y que había mucha gente. Y ella había ido pensando participar. Pero se puso firme y le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Tú anda y entrega lo que nosotros teníamos que dar, pero yo no quiero y espero que tú no vayas. Nos regresamos a casa.
el Espíritu Santo le advirtió que no tenía que bajar. Y de esa reunión que hubo ahí, muchas familias se enfermaron del COVID. Y uno de ellos murió. Y ella me dice, ¿te das cuenta, Carlos? Yo he pasado por los peores sufrimientos, los peores dolores, pero el Señor me ha sacado y me ha dado la vida, no de 6 meses, sino de varios años, que pasan los 10. Yo no puedo ser, yo no puedo ser tan irresponsable de no obedecer ese llamado que me dicen no bajes o no vayas. Y eso es así, fue transformada. La transformación viene a esa comunión, a esa relación íntima que puede haber. Y el Señor los protege. Qué maravilloso, porque tú ves que esa persona es fiel a Dios, al Dios que le dio la oportunidad de vivir más. Y que ella está muy agradecida. Pero que también es obediente a las cosas que le dice el Espíritu. Porque nada le costó bajar y entrar. Pero se puso firme. Me dice, ya, de repente yo no estaría, porque con mi situación que yo he pasado, pues simplemente hubiera sido afectado, porque era un espacio cerrado, mucha gente. Entonces, como dicen las personas, es cierto, los justos, no es que tenemos una coraza, sino que el Señor nos advierte qué es lo bueno, por dónde tienes que caminar. Pero eso es cuando hay una relación íntima. Y ahí vengo a una pregunta. ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado a buscar? Más a servirle. Más, pero también ignoramos su voz. Muchas veces sucede eso. El ejemplo que siempre doy. Cuando me jubile, me voy a dedicar enteramente. Pero no sabes si se va a llegar a jubilar. Si el Señor te está pidiendo, sea el medio que sea, por alabanza, por oración, por sueños, por profecías, y eso hay que corroborarlo con la palabra y hacerlo realidad. Porque muchas veces lo posponemos o muchas veces tu iniciativa, yo quiero hacerlo, pero de repente no estás dentro de lo que es el plan de Dios. Para ti es otra cosa diferente, no es lo que te gustaría hacer. Y el Señor, si te está uniendo, te está invitando a hacer más oración, tener mayor comunión con Él, buscarle constantemente, servirle. No dejemos pasar, no ignoremos ese llamado. Y es así un ejemplo claro. Moisés
Fue donde el faraón muchas veces a decirle, mira, deja libertad a mi pueblo. Es cierto que todo el Señor tenía en control. No. Ah, bueno, pues te doy esto. Las plagas y plagas y plagas hasta que al final el sufrimiento fue mayor, cuando el primogénito murió. Ahí es donde él se dio cuenta por el sufrimiento de la pérdida de su primogénito, que no podía comer. Algunas veces Dios hace acercarnos a Él por medio de algún problema que sea económico, financiero, salud, familiar. Y ese acercamiento, a causa de ese sufrimiento que tú tienes, el Señor nos habla con dulzura y nosotros no hemos querido recibirlo y entregarnos a Él. Pero ese problema nos trae sufrimiento, dolor, angustia, temor, miedo. Hay que ponerlo en los pies del Señor y preguntar cuál es el propósito de estas circunstancias. Y el Señor te lo va a revelar y te va a mejorar. Y como hemos visto, tu carácter, tu situación, tu comportamiento, tu forma de servicio, y todo eso se va amoldando a lo que el Señor quiere de ti. Y vamos a ir a Hebreos 12, del 5 al 8. ¿Qué nos dice la palabra en el nombre de nuestro Señor? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como decía anteriormente, o sea, no es que vamos a pasar muy felices y contentos. Él también nos disciplina. Como decíamos la vez pasada ¿cuál es el pecado que lo tienes escondido? Muchas veces tenemos cositas escondidas y no las sacamos. Y el Señor nos disciplina. El Señor quiere que tú seas íntegro. Y si tú eres íntegro, quiere que tú seas más íntegro. Más para Él.
Muchas veces nosotros estamos en el servicio del Señor, estamos en oración, pero el Señor quiere, quiere hacerte más de Él. Quiere ser que tú te entregues mucho más a Él. Y te pone las pruebas. ¿Hasta dónde está tu fe? Tú hablas de fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Tú conoces la palabra? ¿Te has empoderado de algo que yo dije? Te va a preguntar. Y es así como el Señor quiere, que dice, te haré pasar por el fuego para que te purifiques, como el oro y la plata. O será como el alfarero, que te va a tener que dar golpe y golpe y golpe para hacer una maravilla. Para que esa vasija no se rompa, no filtre el agua y cuando pase por el fuego todavía sea mucho mejor. Porque el alfarero, cuando trabaja la arcilla, pues primero lo moldea, lo bate y imagínense ustedes si fuéramos nosotros la arcilla, una batida de esas fuertes golpes con los puños, con el mazo, y luego comienza a enrollarnos para ir formando el envase, la jarra, el jarrón. Una vez que está ahí, otra vez golpe para moldearlo. Ya terminado, moldeado, lo pasa por el fuego para que se... O sea, son varios procesos. Si ustedes comienzan a leer esto del alfarero, comiencen a analizar desde ese punto en tu vida. Yo estoy pasando, yo estoy sufriendo, es que el Señor me está moldeando. No es en vano, porque Él quiere lo mejor. Y el oro se tiene que poner a altas temperaturas para diluirlo y que salga lo que no es oro, la escoria a un costado y sale el oro puro. Y eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Y nos lleva a una reflexión íntima con Él. Para que no sea causa de nuestro sufrimiento. Y en el mismo Hebreos podemos ver en el capítulo 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquel, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que no pecó, pero sí sufrió por cada uno de nosotros. Y entregó su sangre para lavarnos de todas nuestras faltas. El sufrimiento que nosotros pasamos no es nada
a lo que Él hizo. Recordaba unas personas que me decían que Juan decía, sí, tengo dolor, tengo sufrimiento, pero no tan igual como el del Señor. Puedo soportar. Es increíble. Porque vemos eso, ¿no? O sea, muchas veces nosotros con cosas pequeñas o cosas que si vemos, si no estamos en la relación con Dios, no vamos a poder ver porque no tenemos fe. Y cuando nosotros pedimos al Señor, vemos, pero no existe. Y llega el momento en que está ahí. Y le voy a hacer recordar que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor, cuando nosotros pasamos estas circunstancias, nos prueba nuestra fe. Y esto se los dejo como para que evalúen ustedes. Mi fe. Señor, ¿es lo que dice la palabra o es que dudo? Porque muchas veces nosotros usamos algunas palabritas que si lo analizamos es duda. Y eso no debe ser. Es, como nos dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo ves, pero tú te aferraste a lo que el Señor te está diciendo. Pídeme y yo te concederé. La certeza de la convicción de lo que no se ve. Muchas dicen, gracias Señor, porque mi fe fue probada. El Señor, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo experimentó en carne propia el dolor, el quebrantamiento, la indiferencia. Todo lo que nosotros sabemos durante la Vía Crucis que pasó. Si llegamos a padecer con una enfermedad, Él en la Vía Crucis fue azotado, fue crucificado, fue escupido, fue golpeado. Sufrió la agonía y el dolor. Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que sienta pasarse la noche en medio del dolor, la impotencia y la desesperación. Él siente que cada uno de nuestras lágrimas, Él se identifica con ella. Él y nadie mejor que Él puede entender, porque Él lo ha sufrido. Y para terminar, hermanos, voy a dar lectura a algunos versículos. En 1 de Pedro 5:7, Él nos dice que arrojemos todas nuestras angustias sobre Él porque Él cuida de nosotros. En el Salmo 34, 18, 9, el Señor está cerca de los quebrantados
quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor los libra de todas. Y Mateo, que todos lo conocen, todos lo dicen, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que trabajan, que están cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para que vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. El Salmo 32 dice, mi Señor, mi Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. El Salmo 41:3, el Señor lo confortará cuando estés enfermo. Lo alentará en el lecho de dolor. Y por último, el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Estás con chaqueta? Y venda sus heridas. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por cada uno de tus promesas que nos has dado. Te agradecemos a ti, Señor, porque nos fortaleces cuando estamos quebrantados. Nos sacas adelante cuando pensamos que no hay salida. Y gracias a ti, Señor, porque cada día aumenta nuestra fe y nuestra fe en ti es mayor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Muchas bendiciones. Amén.